Lo dijo en la primera hora. Y la preocupación obviamente está, además de lo que pasa a nivel mundial, está marcada por la situación de los ecuatorianos que han tratado de salir de Ucrania. Cancillería reportó ayer que 501 ecuatorianos han logrado salir de Ucrania. El grueso de esos ecuatorianos que salieron de Ucrania está en Polonia y en Hungría. Y esta noche, a las 23 horas, hora de Ecuador, saldrá un avión fletado por el Estado ecuatoriano, es un Airbus A330, que va a transportar a 350 ecuatorianos que decidieron acogerse a este vuelo humanitario. Hay un grupo de ecuatorianos que, digamos, y lo comentamos en la primera parte de este espacio, se está negando a regresar. Hay unas complejidades personales de cada uno de ellos. Como dije justamente en mi comentario del día de hoy, hay que entender cada realidad. Cada persona tiene su propia realidad. Es un mundo distinto. No se puede generalizar. Pero bueno, eso que pasa un poquito a nivel de lo que de la situación de nuestros compatriotas en esa parte del planeta. La Cruz Roja Ecuatoriana ha tenido un papel superlativo y ha apoyado durante todo el feriado, ha estado muy de cerca con el canciller Juan Carlos Holguín, apoyando justamente las decisiones que se tomen para poder colaborar con los ecuatorianos en esta salida de Ucrania y la posibilidad de que regresen al país. Tomamos contacto con Jorge Arteaga, él es el gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana que nos atiende telemáticamente. Señor Arteaga, qué gusto, recibo un cordial saludo de quienes hacemos a primera hora el noticiero de Radio Sonorama, Belkis Sánchez y quienes habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fabricio Nil, buenos días. No sé si ustedes sí me escuchan bien. Sí, le estamos escuchando, ¿usted nos escucha? Perfecto, muchas gracias, Fabricio, muchas gracias y buenos días a quienes a través de este medio de comunicación podemos comunicarnos. Tomo sus palabras. Desde el día viernes, la Cruz Roja Ecuatoriana venimos cumpliendo nuestro mandato humanitario, neutral e imparcial y auxiliar humanitario de los poderes públicos. El día viernes, las máximas autoridades de la institución de Cruz Roja hemos mantenido una reunión con el señor canciller y su equipo técnico para poder brindar apoyo y sobre todo poder efectuar una coordinación con la Cruz Roja Internacional, con el movimiento internacional de la Cruz Roja, para brindar apoyo en el tema de restablecimiento del contacto familiar, apoyo psicosocial y atención prehospitalaria a la población ecuatoriana que está saliendo del territorio ucraniano hacia los países que se encuentran alrededor, estimado Fabricio. Nosotros venimos coordinando con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja Polaca, con la Cruz Roja Rumana, para que en los lugares de frontera, sin distinción de nacionalidad, sobre todo la nacionalidad, los ecuatorianos puedan dirigirse a estos campamentos, a estos albergues y reciban dos cosas. Primero, asistencia humanitaria. Y segundo, orientación de qué hacer y cómo llegar a las grandes ciudades. Uno. Segundo, nosotros hemos puesto en contacto a nuestras contrapartes en Polonia, en Hungría, en Moldavia, a las autoridades del Estado ecuatoriano que se han desplazado para territorio. Lo que es importante señalar, estimado Fabricio, y a la radio audiencia, es que hemos podido brindar soporte emocional a los jóvenes. No han sido unos días muy tensos. Mire, Fabricio, hay jóvenes que nos han dicho estoy en la frontera, pero el caso de nuestros ecuatorianos es el caso de millones de personas de otros países que están en Ucrania queriendo salir. Es imposible, y lo soy muy transparente, que entre una autoridad del Estado ecuatoriano y trate de decir, denles prioridad porque son ecuatorianos. Es un país soberano, Ucrania. Tienen una restricción para salida de los hombres de 18 a 65 años, hombres ucranianos, y se han demorado por la verificación y porque hay muchos ucranianos también que desean salir de su país. Entonces, ante esta situación es donde es indispensable aplicar los principios de neutralidad e imparcialidad para que la gente pueda recibir asistencia humanitaria, Fabricio.
Señor Arteaga, buenos días. En lo que tiene que ver o en lo que respecta con nuestros compatriotas, ¿cuál es el balance hasta este momento respecto de esta asistencia y apoyo humanitario que se ha podido brindar como parte de este programa de restablecimiento de contacto entre familias? Gracias, Belki. Mire, tenemos nosotros 34 personas que han accedido al servicio de restablecimiento del contacto familiar. Y aquí es necesario hacer una aclaración. Estas personas han llamado con la Cruz Roja Ecuatoriana, la Cruz Roja Internacional, para poder recibir la asistencia técnica. No han perdido el contacto familiar y eso es algo bueno. La gente dentro de Ucrania se ha estado contactando de manera permanente con sus familiares. Quienes hayan perdido más de 12 horas, les pedimos que se contacten con nosotros. ¿Para qué? Para llenar una ficha y transferir inmediatamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, quien se encarga de la localización de estas personas. ¿En qué se ha perdido la comunicación en ratos, estimada Belki? En que al cambiar de frontera, si las personas no tienen el número que les permita llamar. ¿Qué hemos hecho? Sí, bajo la dirección del equipo de monitoreo de eventos adversos de Cruz Roja, el Servicio de Gestión de Riesgos, del ECU 911 y de la Cancillería, se busca georreferenciar a los números. Les hemos dicho a los jóvenes, miren, no tengan abierto el teléfono todo el tiempo, apaguen, guarden la batería. Hay que pensar una cosa, es un tema súper complicado porque es un tema de guerra. No es el mismo tema que hemos vivido aquí en el Ecuador, de inundaciones, terremotos, desastres, inundaciones, etcétera. Es un tema de guerra de uno de los países, una de las potencias más grandes del mundo. Entonces, si hay momentos en los que la gente tiene que mantenerse en los búnkers, lo tiene que hacer. Ojo, la gente ha estado notificada a nivel local de cómo está la situación. El tema de la guerra en Ucrania no es un tema nuevo, todos lo sabemos, el antecedente que existe. Entonces, ante esta situación, los jóvenes lo conocen. Miren, hemos escuchado ahí junto con el señor ministro mensajes que los jóvenes le escriben y le dicen, porque el ministro ha sido muy transparente y yo lo puedo señalar, ha entregado el teléfono a los padres de familia. Hemos mantenido una reunión, el señor ministro y mi persona, con todos los padres, en donde le hemos pedido, señor ministro, hay que dar respuesta a todas las inquietudes, y de una manera muy transparente lo ha hecho. Esto es parte del trabajo conjunto. Los hijos que le llaman a decir perdón al señor ministro, por favor, ministro, Juan Carlos, dígale a mi papá que no, que esté tranquilo, que no es así. Entonces, estas son las otras circunstancias que se nos han presentado. Y además, Belki, hemos tenido 61 casos de apoyo psicosocial, apoyo emocional y 7 casos de atención prehospitalaria. Imagínense que nos han llamado a decir unos jóvenes que estaban en la frontera en Polonia, estamos por congelarnos. Entonces, la especialista de nosotros, la directora de salud, ha hecho el contacto con ellos y decirle, a ver, ¿cómo están? ¿Tienes otro saco? Si vas a ponerte el saco. ¿Alguien tiene un caramelo? Consigue un caramelo, chúpate, abríguense. Hemos dado 7 atenciones de prehospitalaria allá. Además de eso, como les indicaba, el movimiento está activado en la zona de frontera para brindar asistencia humanitaria. Le pregunto si en este momento podemos decir que todos los ecuatorianos que estaban en Ucrania lograron salir de ese país, o hay algún tipo de estadística de ecuatorianos que todavía se encuentran allá. No sé si ustedes han recibido información, tienen información muy actual sobre esto. Sobre esto que le pregunto. Mire, Fabricio, es una pregunta muy delicada. El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad responsable de señalar esto, pues hay personas que están registradas, también hay personas que han entrado sin registro alguno al país. Es un dato que muchas veces, teniendo ya, por ponerle un caso, teníamos como 720 personas registradas, y luego de hablar con los familiares, de hacer que lleguen estos mensajes para que sepan el rol humanitario de la institución, la intención de apoyo en salir, se han registrado más personas. O sea, el Estado ecuatoriano es quien maneja estas cifras y nosotros nos adherimos a los datos que ellos nos señalan. Correcto. Sobre la situación de los 501 que han dejado justamente Ucrania, entendemos que no todos quieren regresar. ¿Qué monitoreo han hecho ustedes sobre esta situación de aquellos que no quieren regresar?
A ver, cada persona es libre de transitar. Cruz Roja Ecuatoriana, como una institución neutral e imparcial, no podemos ingerir en las decisiones que tomen las personas. Nuestra recomendación se basa a cumplir principios humanitarios, a que cumplan las recomendaciones de los estados, porque no por ser Cruz Roja nosotros podemos decirle quédate en este que es un estado soberano, como Polonia. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, estimado Fabricio Belki? Con las personas que están en la localidad, orientarles a donde ellos quieran irse. La recomendación como movimiento a nivel internacional es cumplir con las disposiciones de los estados. El Estado ecuatoriano está recomendando a la gente que regrese. El Estado polaco está recomendando a los ecuatorianos, y entraste a mi territorio, por favor, te doy las facilidades para que salgas de mi territorio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos a disposición el movimiento para que les oriente dónde está el aeropuerto del avión humanitario. Hemos entregado los datos de la Cruz Roja en Polonia, nuestros contactos, y a las personas que no desean salir, les hemos manifestado que pueden acercarse a cualquier Cruz Roja en el país en el que se encuentren para que reciban asistencia humanitaria. Como le digo, nuestro rol, Fabricio Belki, es ser un auxiliar humanitario de los poderes públicos enmarcados en un principio de neutralidad, imparcialidad y sobre todo de respeto de derechos humanos. Justamente sobre lo que acaba de decir, yo quería recalcar y le iba a preguntar cómo hacen los ciudadanos para comunicarse con ustedes, porque entendemos que esta atención, este apoyo que brindan, no solamente es para casos que han sido registrados por la Cancillería, sino también para aquellos que no lo estarían. Entonces, ¿cómo establecer esta coordinación o este contacto para poder acceder a estos servicios? Perfecto. Belki, si me permite, voy a dar un número telefónico que está abierto a nivel mundial para Ecuador. ¿Cómo funciona el RCF? Mi familiar, hemos quedado en contactarnos cada 12 horas y no me responde. Le busco, y si no se comunica conmigo, yo puedo considerar que hemos perdido el enlace familiar. Entonces, yo marco al 593-98-595-6683. ¿Sí? Si ustedes me permiten, a su equipo yo le puedo pasar toda esta información para que ustedes incluso nos ayuden a compartir. El rato que recibimos las llamadas, los especialistas de RCF, restablecimiento del contacto familiar en Ecuador, nos contactamos con las personas, con los familiares. Miren, todo esto se maneja bajo un tema de confidencialidad muy claro. Nos ha pasado que en el mundo le están buscando a alguna persona por ajuste de cuentas y quieren hacerlo a través del restablecimiento del contacto familiar. Entonces, se consideran varios aspectos de fundamentales la confidencialidad. Nos contactamos con sus familiares en Ecuador. Ojo, si hay alguna persona de otro país que sus familiares estén en Colombia, lo hacen con Colombia. Si hay alguna persona en cualquier lugar de Europa, lo hacen con el país desde donde lo buscan. Se llena la ficha y de manera inmediata nosotros pasamos al Comité Internacional de la Cruz Roja, que igual, bajo procedimientos y protocolos muy específicos que se lo maneja a nivel mundial, empieza el proceso de búsqueda. En la ficha que les consultamos, el nombre, la edad, su raza, aspectos físicos, dónde fue la última vez, a qué se dedicaba, para poder tener una pista de dónde empezar la búsqueda. Este tema del restablecimiento del contacto familiar, la Cruz Roja lo viene haciendo desde su inicio. Y como usted le dice, no solo en guerra, se lo hace en desastre, lo hemos hecho en la pandemia, se lo hace en conflictos armados. Entonces, es un tema que hay que ser muy sincero, sí, Belki, Fabricio, lleva tiempo, porque buscarle a una, a dos personas entre millones es un proceso de indagar, y no es solo del Ecuador, hay de varios países. Entonces, este es un tema que está abierto las 24 horas, los 7 días. Hemos recibido llamadas de los jóvenes desde Ucrania a decir, a ver, ¿qué hago yo? Porque nosotros también brindamos recomendaciones. Si vas a viajar, lleva en tu mochila algo de alimentos, algo de agua, lleva tus documentos, lleva una copia de tus documentos, anda en grupo, sí, estate atento a información oficial, porque las noticias falsas ha sido otra cosa que nos llama mucho la atención.
No vayan a la frontera, están disparando. Cuando creo que todos los noticieros han sido claros que la frontera está llena de gente para cruzar, no ha habido ningún ataque ahí. Entonces, estas son las recomendaciones que dentro del protocolo del restablecimiento del contacto familiar se lo implementa Belkis. Interesante esta exposición, justamente esta explicación que hace nuestro invitado Jorge Arteaga de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ahora bien, ¿qué nivel de coordinación se está manejando con Cruz Roja Internacional, Jorge? Le hago esta pregunta porque, claro, siempre Cruz Roja, cuando se trata de conflictos a nivel planetario, tiene un papel preponderante y se supone que la bandera de Cruz Roja es respetada incluso en situaciones de guerra. Se establecen corredores humanitarios con presencia de Cruz Roja y las partes en conflicto lo respetan. ¿Este es el caso o no se está respetando el papel de Cruz Roja en el marco de esta tensión, Jorge? Estimado Fabricio, el esquema de contacto es Cruz Roja Ecuatoriana, nos encargamos del enlace aquí dentro del país, enviamos información, los documentos que sean necesarios para la Federación Internacional, para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Nos contactamos ya con Cruz Roja Polaca, con Cruz Roja Húngara, sí, en Moldavia, para solicitar y transmitir información. Primero, a nivel internacional, ¿qué nos dice el derecho internacional humanitario? Primero, que como movimiento se tienen que aplicar los convenios de Ginebra. El cuarto convenio de Ginebra es clarísimo: respeto a la población civil. Hacemos nosotros como movimiento internacional un llamado a las autoridades de los países en conflicto. Estimado Fabricio, Belkis, voy a decir algo muy doloroso. Nosotros no podemos a un bus subirnos si le brandeamos, le ponemos todos los logos del Comité Internacional, de la Cruz Roja y salimos. Para que haya este tema de los corredores humanitarios a los que usted se refiere, tiene que existir primero una cosa: el acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo, creo que lo hemos vivido aquí cerca en Venezuela. Ustedes recordarán cuando iba a ingresar al país asistencia humanitaria de las Naciones Unidas. Inicialmente el gobierno fue claro: no ingreso. Entonces, miren, esa es la potestad que tiene un gobierno en tiempos de paz y de guerra. Nosotros hacemos llamados, solicitamos, sí, el respeto a los convenios de Ginebra y sobre todo, insisto, al protocolo 4, población civil, porque el resto habla de heridos de guerra, habla de náufragos, sí, pero el cuarto, que hace referencia a la población civil, es lo que hacemos nosotros del llamado constante a los dos países, sí, y solicitamos que nos permitan accionar basados en nuestros principios. Primero, humanidad, neutralidad e imparcialidad. Nosotros atendemos a una persona ucraniana, polaca, rusa, ecuatoriana, española, de cualquier nacionalidad, con la misma humanidad, pero dependemos mucho, estimado Fabricio, del accionar, de que nos permitan los gobiernos. Estamos fuera de la frontera, sí, en Polonia recibiendo, en Médica especialmente, que es uno de los puntos más cercanos de la frontera, en Polonia, estamos atendiendo a miles de personas que han cruzado la frontera. Estamos en Kiev atendiendo a las personas heridas. Sé que han habido personas, voluntarios de Cruz Roja, técnicos de Cruz Roja, que durante su accionar han sido víctimas también de la parte del conflicto armado, han tenido que, con las víctimas, correr a refugiarse en los búnkers mientras pasa los disparos, los bombardeos y las tensiones que se viven. Pero nosotros trabajamos a través de un llamado a los gobiernos que respeten el emblema. Como usted dice, la Cruz Roja tiene que ser visto como ese instrumento de paz en el que, sin ningún tipo de injerencia económica, social, política, religiosa, buscamos solamente ayudar, Fabricio. ¿Qué nos dicen o qué nos dejan los testimonios de nuestros compatriotas? Bueno, primero que están agradecidos con la gestión del Estado ecuatoriano, con el apoyo que nosotros les hemos podido dar, porque mire, del caso que le cuento de estos jóvenes que estaban, decían ellos, con nieve y con la temperatura muy baja, una sola palabra: gracias por apoyarles ese rato. La otra cosa que nos deja también es el momento de reflexionar, sí, de reflexionar no ante una situación de guerra, sino de reflexionar
ante las situaciones que se presentan en el mundo. Y aquí hago un paréntesis para hablar de nuestro país. Nosotros, si bien no tenemos guerra, Belki, Fabricio, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, en donde debería ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. Empecemos casa adentro, la institución, los medios de comunicación, toda la gente tener nuestros planes de contingencia. Miren, hoy ha sido súper valioso el WhatsApp, porque a través del WhatsApp le avisaban a sus familiares. Están en un país en guerra. ¿Qué pasa si Dios no quiera? Hay una situación aquí en el Ecuador, un movimiento sísmico en el Ecuador. Sabemos, ustedes saben, sé yo dónde contactarle a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, cómo encontrarnos. Entonces, eso creo que es clave, hacer una reflexión puertas adentro. Pero lo importante ahora es lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. Salgan. Este momento es un país en guerra. No hay indicios. Nosotros monitoreamos permanentemente las noticias de allá. No hay indicios de que cesen los disparos, cesen las acciones bélicas. Entonces salgan. Hemos visto, sí, hemos estado participando activamente desde el día viernes en las reuniones con el Estado ecuatoriano. Se busca, sí, que existe un plan de contingencia. Miren, estamos ya organizando el operativo para recibir a los jóvenes. Han habido muchas dificultades allá, acá, todo se busca subsanar. Pero Belki, el mensaje es, hay que trabajar unidos, hay que buscar como país un fin común. La gente no quiere regresar. Hay jóvenes, sí, que han dicho, no regreso y se van. ¿Qué podemos hacer ahí? A ellos recomendarles, busquemos la seguridad, busquemos estar en regla en los países, porque si nosotros fomentamos que se queden de irregulares en algún país, es donde empieza la trata de personas y no podemos nadie ser cómplices de esto. Entonces, la mejor lección es buscar estar regularizados. Si el Estado nos da las facilidades para regresar al país, cumplamos el esfuerzo que lo vienen haciendo las instituciones. A la gente que está en Ucrania, que se acerque a las instalaciones de la Cruz Roja. Tienen la ventaja de que ellos saben dónde está. La Cruz Roja está en Kiev, sí, con su mayor cantidad de personal trabajando. Soliciten ahí información para que puedan encontrar las vías de acceso. El Comité Internacional también está ya con el tema de búsqueda, estimada Belki. Le quiero agradecer a nuestro invitado, a Jorge Arteaga, por haberse conectado con nosotros. Jorge, estamos permanentemente monitoreando y expectantes de lo que puede ocurrir. Un abrazo, muy gentil. A ustedes, Fabricio, Belki, muchas gracias por la oportunidad. Y la Cruz Roja estamos siempre abiertos y yo les agradezco personalmente y a nombre de mi institución que nos permitan compartir con ustedes y a través de ustedes, a las personas que nos escuchan, estos servicios. Brindamos apoyo psicosocial incluso a los técnicos del ministerio, a los familiares que están aquí esperándoles, a los jóvenes allá. Somos neutrales, imparciales y humanitarios y estamos siempre a la orden. Fabricio, Belki, un buen día. Muy amable, gracias. A Jorge Arteaga, gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana, hablando justamente sobre la situación de nuestros compatriotas en la zona del conflicto, no en Ucrania. Contarles, para actualizar un poquito la información, la Agencia Internacional de Noticias EFE da cuenta que Ucrania informa más de 2,000 civiles muertos en 7 días de invasión rusa. Esto es lo que publica la agencia EFE a esta hora. Actualizamos la información. Rusia intensifica sus bombardeos en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.